¿Alguna vez has tenido dudas sobre cómo puedes expresar los pensamientos de tus personajes en el texto de una novela, de un cuento o de un relato? Si es así, quédate porque voy a explicártelo con ejemplos. Hola, me llamo Ruth María Rodríguez, creadora de la escuela para escritores verbalina.com, desde donde puedo ayudarte a mejorar la calidad literaria de tus obras a través de mi programa de narrativa y novela, mis cursos online y mis mentorías para escritores. Hoy quiero hablarte sobre algo muy básico, que estoy segura de que ya conoces. Pero también es cierto que, aunque es algo básico, también es una de las dudas que tenemos cuando comenzamos a escribir. Y es cómo podemos expresar los pensamientos de nuestros personajes. Y como no está de más darle un repasito, a continuación voy a hablarte sobre ello. Lo primero que considero que hay que tener en cuenta cuando abordamos este tema es ver si el narrador está en tercera o en primera persona. Recuerda que el narrador en primera persona es a la vez el narrador un personaje. Sin embargo, el narrador en tercera persona no es un personaje. De ahí que vamos a establecer esta primera distinción. Estoy segura de que no quieres que te aburra con disertaciones teóricas, así que vamos a ir a lo práctico. Y para ello te va a ir apareciendo en pantalla unos ejemplos. Voy a ponerte los ejemplos y voy a comentarlos. Aquí tienes el primero. Como decía, vamos a abordar en primer lugar este narrador en tercera persona. Bien, vamos a leer el fragmento. En la cocina, Juan preparaba las tortillas para el picnic. ¿María la quiere sin cebolla?, pensó mientras cerraba la tapa de la fiambrera. Esta es para José, que le gusta poco cuajada. En este fragmento, el narrador en tercera persona comienza presentándonos a un personaje. Este personaje es Juan. Está realizando una acción. En este caso, prepara unas tortillas porque se va a ir a comer al campo. Suponemos que se va a ir a comer estas tortillitas con María y con José. Y eso lo sabemos a la luz de lo que Juan está pensando. Tiene un primer pensamiento, como decía. ¿María la quiere sin cebolla? Más adelante tiene otro pensamiento y es: esta es para José, que le gusta poco cuajada. Como puedes ver en este fragmento, este narrador en tercera persona está siendo interrumpido por las palabras exactas que Juan está pensando. Cuando reproducimos las palabras exactas que un personaje piensa, esto se llama estilo directo. Por eso ahí arribita te lo he anotado, narrador en tercera persona, estilo directo. Pues bien, esta manera de expresarse, explicitando palabra por palabra, se escribe de la siguiente forma. Tienes que entrecomillar el pensamiento, lo que está pensando el personaje, con una comilla de apertura y otra de cierre. Si el narrador sigue interviniendo entre pensamiento y pensamiento del personaje, no hay drama, no nos tenemos que poner nerviosos. Como ves ahí, puedes poner una coma después de ese primer pensamiento del personaje, hablaría el narrador, se pone otra coma o un punto según lo requiera el fragmento que estés escribiendo, volveríamos a abrir esas comillas e introduciríamos ese segundo pensamiento. Ahí lo tienes en la pantalla. ¿María la quiere sin cebolla? Lo ponemos entrecomillado, luego escribimos una coma y el narrador continúa. Pensó mientras cerraba la tapa de la fiambrera. Un punto, abrimos de nuevo comillas. Esta es para José, que le gusta poco cuajada. El ejemplo anterior es sobre cómo puedes reproducir el pensamiento de un personaje cuando el narrador está en tercera persona y quieres escribir palabra por palabra ese pensamiento. Esta manera de expresarse es mediante el estilo directo, pero también lo podemos hacer de otra forma y es mediante el estilo indirecto.
En la pantalla tienes exactamente el mismo fragmento que el anterior, pero en lugar de expresar el pensamiento del personaje mediante estilo directo, lo hacemos de forma indirecta. Voy a leerlo contigo. En la cocina, Juan preparaba las tortillas para el picnic. Mientras cerraba una de las fiambreras, se preguntó si María la quería sin cebolla y pensó que a José le gustaba poco cuajada. Aquí tienes los dos mismos pensamientos que en el caso anterior. Si María quiere la tortilla sin cebolla y que a José le gusta poco cuajada. Sin embargo, aquí no reproducimos palabra por palabra, sino que esos pensamientos están integrados dentro de este narrador. Y están integrados de una manera fluida. Como ves, no hay ningún tipo de interrupción. A la hora de escribirlo, ya habrás observado que hay varios cambios respecto al estilo directo, es decir, respecto al estilo anterior. Por lo pronto, lo más llamativo es que aquí no hay comillas. Cuando no se reproducen las palabras exactas que el personaje está pensando, no se incluyen las comillas. Otra diferencia es que para introducir ese pensamiento lo hacemos de manera diferente. Si lo que el personaje está pensando es una pregunta, a si es una afirmación o una negación. En el caso de ¿María la quiere sin cebolla? Ahí tenemos una pregunta. Entonces el pensamiento se introduce por sí. Se establece ese condicional. Se preguntó si María la quería sin cebolla. En el segundo caso, recuerda que a José le gusta o a José le gusta poco cuajada, eso es una afirmación. Entonces ya no lo introducimos con esa palabrita, con la palabrita sí, sino que lo introducimos con que. Pensó que a José le gustaba poco cuajada. Pero además hay un tercer cambio y es en los verbos. Aquí ponemos quería y le gustaba. Recuerda que en el ejemplo anterior era José le gusta poco cuajada. En este caso es a José le gustaba poco cuajada. No te abrumes sobre qué tiempo verbal iría aquí, cuál sería el correcto. Has leído mucho, has escrito también. No voy a aburrirte diciéndote qué tiempo verbal exactamente es el que tienes que cambiar. Estoy segura que si lo expresas de forma natural, lo vas a hacer bien. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos integrando los pensamientos de un personaje cuando el narrador está en tercera persona. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Por un lado, mediante estilo directo, que es cuando reproducimos las palabras exactas que piensa el personaje, y por otro lado, mediante estilo indirecto, que es cuando se integran las palabras del personaje dentro del discurso del narrador. Para el estilo directo hay que poner entre comillas esas palabras exactas que piensa el personaje. Sin embargo, en el estilo indirecto hay algunos cambios. En primer lugar, se suprimen las comillas. En segundo lugar, se introduce el pensamiento del personaje con dos palabras mágicas. Si lo que se introduce es una pregunta, ponemos esa palabra, sí, y cuando lo que introducimos es una afirmación o negación, ponemos la palabra que. El tercer cambio es que se va a modificar el tiempo verbal que estemos utilizando. Vamos ahora cuando el narrador está en primera persona. De nuevo aquí tienes otro fragmento con un narrador en primera persona. Es la misma situación, pero he cambiado el narrador. Mientras preparaba las tortillas para el picnic me asaltó una duda. ¿María quiere la tortilla con o sin cebolla? Aunque esto no lo recordaba, de algo sí estaba seguro. A José le gusta la tortilla poco cuajada. Como ves aquí el narrador es en primera persona. Recuerda que el narrador en primera persona, a diferencia del narrador en tercera persona, este también es un personaje. Por tanto, habla desde el yo, desde esa primera persona.
Así que si en los ejemplos anteriores había diferenciado un narrador y un personaje que era Juan, en este ejemplo Juan es a la vez el narrador. Por eso él dice: mientras preparaba las tortillas para el picnic me asaltó una duda. Y ahora aquí se reproducen las palabras exactas que este narrador personaje, que es Juan, pensó en aquel momento. Esas palabras exactas son: María quiere la tortilla con o sin cebolla. Como ves, aquí no hay comillas. Con este narrador en primera persona no ponemos comillas, aunque reproducimos exactamente las palabras que pensó. La forma de escribirlo cuando se da este narrador es poniendo 2 puntos antes de esos pensamientos. Y ahí lo tienes. Detrás de la palabra duda tienes esos 2 puntos. Sí que es cierto que en este fragmento el discurso está un poco forzado porque, no es lo que mejor queda del mundo, es decir, me asaltó una duda, 2 puntos, y luego a continuación decir, de algo sí estaba seguro, 2 puntos, a José le gusta la tortilla poco cuajada. Sin embargo, he querido ponerlo así como ejemplo de estilo directo, para que vieras que tanto en el caso de la pregunta como en el otro caso, que es una afirmación, se escribe de la misma manera. No se ponen las comillas y se ponen estos 2 puntos. Si te gustan estos temas, quieres mejorar tu manera de escribir, te invito a que eches un vistazo a mi página web, verbalina.com, donde tienes mis cursos online y cómo puedo ayudarte. Y aquí tienes exactamente el mismo fragmento con este narrador en primera persona, pero utilizando el otro estilo, que es el estilo indirecto. Recuerda que el estilo indirecto es cuando se integra el pensamiento dentro del discurso del narrador y no se reproducen palabra por palabra lo que ese personaje pensó. Te recuerdo también que en este fragmento, al ser narrador en primera persona, ese narrador es personaje. En el caso de nuestro ejemplo, es Juan. Entonces diría así: mientras preparaba las tortillas para el picnic, me saltó la duda de si María quería la tortilla con o sin cebolla. Aunque esto no lo recordaba, sí estaba seguro de que a José le gusta o de que a José le gustaba la tortilla poco cuajada. Los cambios respecto al estilo directo, dentro de este estilo indirecto con un narrador en primera persona, son muy similares a los que te comentaba para el narrador en tercera persona. Hemos quitado las comillas, la pregunta la hemos introducido con ese sí, también hemos introducido la afirmación mediante el qué, y como ves hay cambios en el verbo. Se quería, y aquí en José le gusta o le gustaba la tortilla poco cuajada, lo puedes expresar de las 2 maneras, porque probablemente a José le gustó en el pasado la tortilla poco cuajada y en el presente también le esté gustando de esa forma. Me queda por comentarte que cuando el narrador está en primera persona hay un tipo de discurso que es el flujo de conciencia o monólogo interior, que no tienes que confundir con el monólogo o soliloquio. Me estoy refiriendo al monólogo interior o flujo de conciencia. Explicarte con detalle en qué consiste el flujo de conciencia sería objeto de otro vídeo, así que aquí solamente te lo menciono. Y nada más, esto era lo que quería hablar contigo. Nos vemos entre líneas.